aggression going forward. Bueno, y ahora sí, continuamos y comenzamos ya las claves de la tarde. Hoy volvimos a hablar del petróleo, se lo avanzábamos al principio porque es verdad que hoy los precios del crudo siguen subiendo, poquito, pero claro, ayer el subidón que vimos del 8% pues todavía está resonando en el mercado. Hoy han pasado ya casi 48 horas después de que conociéramos ese recorte sorpresa de la OPEP el pasado domingo. Y claro, ya los medios de comunicación y también las distintas casas de análisis están empezando a hacer sus cálculos con algo más de tiempo, algo más sosegados y a recopilar información sobre lo que llevó a la OPEP a hacer ese recorte y en unas condiciones tan inusuales, un domingo con el mercado cerrado cuando las noticias no suelen salir al mercado, suelen salir los lunes o bueno, ya entre semana cuando el mercado está abierto, efectivamente, no un día pues como el domingo y además no un día como el domingo teniendo en cuenta que ayer la OPEP celebraba una reunión. Después de esa reunión podían haberlo anunciado, pero prefirieron hacerlo el domingo cuando nadie se lo esperaba. Así que bueno, otra de las grandes incógnitas es realmente hasta qué punto esa decisión era algo premeditado y hasta qué punto también era premeditado hacerlo el anuncio el domingo. Algo que llevaba, como dicen los anglosajones, meses in the making, es decir, gestándose, algo que llevaban tiempo preparando y que a lo mejor, pues bueno, quisieran que fuera algo con una fuerte carga del factor sorpresa. Bueno, pues efectivamente parece que eso acabó siendo así y que era la intención que tenían desde los países de la OPEP para que pareciera efectivamente eso, que el factor sorpresa estaba ahí, querían que estuviera. Hoy Bloomberg ha hecho un análisis extenso sobre cómo se gestó la decisión de recortar más de 1 millón de barriles diarios y anunciarlo un domingo, pillando desprevenido a todo el mercado. Bloomberg dice que la OPEP empezó a darse cuenta de que debían actuar el día 20 de marzo, es decir, 2 semanas antes de ese anuncio. Ya saben ustedes que el pasado domingo era día 2 de abril, pues 20 de marzo, más o menos aproximadamente 2 semanas. Fue esa fecha, 20 de marzo, porque entonces ese día algo pasó con el Brent, y es que su precio cayó un mínimo de 15 meses, cerca de los $70 el barril por culpa de la crisis bancaria. Bueno, fue entonces más o menos cuando se seguía hablando de lo que había pasado con Silicon Valley Bank y con Signature Bank, solo había ocurrido 10 días antes, ahí se hablaba mucho de Credit Suisse y eso había hecho que el pánico por el hecho de que pudiéramos estar ante una recesión provocara que los precios del petróleo cayeran por el pensamiento de que la demanda iba a bajar, la demanda de petróleo si teníamos una recesión propiciada o, bueno, pues ayudada en parte por la crisis bancaria. Fuentes de Bloomberg aseguran que ahí, en ese momento, 20 de marzo, Arabia Saudí ya estaba advirtiendo contra unos participantes del mercado que podían hacerle la vida imposible si eso continuaba así. Son los llamados short sellers, vendedores en corto, también conocidos más llanamente como los bajistas. Y es que eso mismo ha dicho hoy, casualmente, UBS, el banco de inversión. Hoy UBS ha dicho que los recortes de la OPEP podrían haber estado dirigidos hacia los operadores bajistas. Y aunque aquí el banco utiliza el condicional, podrían haber estado dirigidos, las fuentes de Bloomberg de hoy insisten en que esa teoría tiene mucho sentido, la teoría de que el movimiento de la OPEP estuviera dirigido enteramente a combatir a los bajistas. De hecho, en Bloomberg se remontan a algo que ya dijo el propio ministro de Energía de Arabia Saudí en septiembre de 2020. Fíjense porque desde luego que es curiosísimo cómo puede aplicar también a la actualidad. Bueno, en 2020 ya saben lo que pasaba, pandemia, precio del petróleo extraordinariamente bajo por el hecho de que la demanda pues estaba prácticamente muteada por una pandemia que nos obligaba a estar todos en casa y no consumir petróleo. Al final, ¿para qué nos íbamos a mover? Bueno, no podíamos directamente. Y claro, ahí los bajistas, en ese momento, 2020, cuando nadie salía de casa y no se usaba el petróleo, pues los bajistas también vieron su momento de jugar contra el mercado del petróleo, de apostar contra el mercado del petróleo. Y por eso ahí, en 2020, al ministro de Energía saudí no le hacía ninguna gracia que los bajistas estuvieran ganando dinero con sus desgracias, con la desgracia de que el precio del petróleo cayera. Y ya en septiembre de 2020, en una rueda de prensa de la OPEP, el ministro de Energía saudí dice lo siguiente, haciendo referencia a Alan Greenspan, dice que le gusta que, bueno, se pongan nerviosos los muchachos de los parques financieros y que se iba a asegurar de que cualquiera que apostara contra el mercado del petróleo iba a acabar chillando como un demonio. Vamos a recuperar esas declaraciones que desde luego aplican mucho y muy bien a la situación de ahora. Son de 2020, recuerden. Remember what I keep telling you, I like Alan Greenspan.
So I'll get those guys who are on their trading floors to be as jumpy as they can. I will make this market jumpy. Anybody who think that he will get a word from me about what we will do next is gonna be absolutely living in a kind of a la-la land. Because I will make sure that whoever gamble on this market will be ouching like hell. So is that a yes? No, as I said earlier, those who wants to get into option trading, they will be ouching like hell. Bueno, y les voy traduciendo literalmente lo que dice el ministro de Energía saudí en 2020, insisto. Dice, siempre les digo que me gusta la Greenspan, así que voy a hacer que los tipos de los parques financieros se pongan todo lo nerviosos que puedan, pues actuando contra el mercado de petróleo. Y luego sigue diciendo, me gusta que el mercado esté nervioso. Cualquiera que se piense que le voy a decir lo que va a hacer la OPEP en el futuro vive en La La Land, porque me aseguraré de que cualquiera que quiera apostar con el mercado del petróleo y hacerlo a través del mercado de opciones chille como un demonio. Bueno, hoy Bloomberg asegura, según varias fuentes, que la decisión de la OPEP se tomó y se cerró en apenas unos días y que se tomó además en un círculo muy cerrado de gente. Dice que algunos delegados de la OPEP se enteraron de la decisión solo un día antes o dos del anuncio, es decir, el viernes o el sábado pasado. De hecho, Bloomberg dice que hay varios oficiales de la OPEP que aseguran que no sabían absolutamente nada en el momento en el que se anunció. Y claro, el impacto, desde luego, que fue impresionante. Ya lo pudieron ver ayer con ese subidón del 8% en algunos momentos del petróleo. Claro, el factor sorpresa, desde luego, que estaba muy conseguido, porque los días anteriores a la reunión de ayer de la OPEP, el ministro de Energía de Arabia Saudí, el que han visto ustedes en esas declaraciones tan efervescentes contra los bajistas, no paraba de decir que la OPEP iba a mantener la producción estable durante todo el año para que los mercados también se mantuvieran estables. Claro, después de hacer eso, prometer una cosa al mercado, luego hacen un anuncio el domingo cuando los mercados están cerrados y nadie se espera ninguna noticia. Y claro, eso causa todavía más impacto. Desde Bloomberg insisten hoy en que eso también fue premeditado, el causar ese gran impacto. Que el hecho de, claro, hacer un anuncio el domingo fue algo que escogieron desde Arabia Saudí a propósito para generar el máximo impacto. Y lo consiguieron. El Brent se disparó en $6 el barril en la apertura asiática de ayer y fue la mayor subida en más de un año. De hecho, para rematar, la confirmación de que era un ataque premeditado para los bajistas ya está aquí, y es que Bloomberg también asegura que cuando se preguntó a los delegados de la OPEP, apuntaron directamente a los datos del mercado que sugerían que estaba amontonándose la venta en corto de petróleo. Así que ya tenemos un motivo de por qué Arabia Saudí y el resto de países de la OPEP que decidieron hacer ese recorte de petróleo lo hicieron de una forma tan extraña, en esas condiciones de sorpresa, desde luego, para atacar a los bajistas que a su vez les estaban también atacando a ellos, o al menos ellos se sentían así de amenazados. Bueno, vamos con la siguiente clave del día, que tiene que ver con